Hola y bienvenido al curso de gestión de proyectos bajo el PMBOK octava edición. Este es un curso completo. En las próximas 25 clases y cerca de 6 horas de video, revisaremos los puntos más importantes que el PMBOK octava edición trae. Adicionalmente a estas clases, vas a poder descargar un recurso que es fundamental y que te ayudará muchísimo si estás estudiando o aprendiendo gestión de proyectos, que es nuestro diagrama de flujo de procesos. Este diagrama lo podrás descargar justamente del enlace que lo encontrarás en la parte baja de este video. Mi nombre es Marco Calle. Tengo más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos y enseñando sobre gestión de proyectos. Y dentro de marcocalle.com hemos ayudado a cientos de estudiantes a que logren sus certificaciones PMP, CAPM, PMI-ACP y PMOCP. Así que si estás estudiando para alguna de estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones quincenales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar en la parte baja de este video. Una vez que conoces sobre qué va este curso, ¿cómo te recomiendo que lo revises? En primer lugar, este curso es bastante extenso, por ende no te recomendaría que lo revises todo de una sola. Lo mejor sería que en primer lugar tomes una libreta y vayas apuntando justamente dentro de la libreta los conceptos más importantes que vayas encontrando dentro de este curso. Adicionalmente, te recomiendo que lo vayas dividiendo al curso y vayas estudiando tal vez una hora al día. Si estudias una hora al día, en aproximadamente una semana tendrás un conocimiento bastante bueno de todos los elementos relacionados con el PMBOK octava edición y adicionalmente de los conceptos generales de gestión de proyectos. De tal forma que en una semana tendrás un conocimiento bastante efectivo sobre los temas principales que aborda este curso. De esta manera, comencemos con nuestra primera clase. Hola y bienvenido a esta primera clase. En esta sesión vamos a conocer cuáles son algunos de los cambios que existen en el PMBOK octava edición. El primer cambio que vamos a ver es que existe una actualización en los conceptos. Este es un elemento muy importante. Los conceptos de gestión de proyectos se han mantenido estables en los últimos 20 o 30 años. No ha habido una gran actualización. Sin embargo, en el PMBOK octava edición ya existe esta actualización. Se actualizan conceptos como, por ejemplo, entregable, artefacto o proyecto, lo cual es clave para poder entender y para poder lograr una mejor comprensión de cómo los proyectos ayudan a la generación de valor. En segundo lugar, existe un refinamiento de los principios. Los principios aparecieron en el PMBOK séptima edición. Sin embargo, eran principios más filosóficos. No era tan fácil poderlos poner en práctica. El PMBOK octava edición ya busca que estos principios sean accionables. En tercer lugar, se reintroduce nuevamente el tema de grupo de procesos. Si nosotros recordamos, en versiones anteriores del PMBOK teníamos inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Eso eran los grupos de procesos. Sin embargo, en el PMBOK séptima edición, esto se retiró. Y vuelven a aparecer ahora en el PMBOK octava edición con el nombre de áreas de foco. Son elementos en los cuales tenemos que centrarnos. ¿Por qué? Porque esos son elementos muy importantes para mi proyecto. Y finalmente, se actualizó el tema de dominios de desempeño. Los dominios de desempeño son esas tareas que hace el director de proyecto. ¿Por qué se deben actualizar? Porque existen cambios en la tecnología. El tema de nuevas tecnologías, el tema de nuevos elementos como la inteligencia artificial, afectan en cómo nosotros trabajamos con proyectos. Y es por eso que existe esta actualización de estos dominios de desempeño. Una vez que entendemos cuáles son los cambios principales, vamos a ver cuál es el enfoque que tiene esta guía, hacia dónde va, qué es lo que busca. El PMBOK octava edición busca básicamente que los principios de la gestión de proyectos sean ahora accionables, sean acciones que nos permitan, ¿qué cosa? Generar valor. ¿Y cómo generan valor? A través de las acciones que el director del proyecto hace, las cuales buscan que el director sea una persona mucho más proactiva y que pueda utilizar esos principios y aplicar esos principios de manera mucho más fácil. Y ese es el objetivo y el enfoque que tiene. El enfoque está en que los principios sean accionables y que toda la guía del PMBOK se enfoque en la generación de valor. Una vez que entendemos esto, veamos cómo se estructura el PMBOK octava edición. El PMBOK, al igual que todas las versiones anteriores, se dividen en dos libros. Tenemos la parte del estándar y tenemos también la parte de la guía.
El estándar es la primera parte del libro. Cuando nosotros abrimos el libro vamos a encontrar en primer lugar el estándar. ¿Cuál es el propósito del estándar? Y es lo primero que vamos a revisar en este curso. El estándar tiene tres objetivos claros que están dentro de su propósito. El primero, el estándar busca ser un lugar y busca proporcionar un lenguaje común que sea universal para todo tipo de proyecto. Los proyectos son transversales y existen en todas las industrias. Tenemos proyectos de construcción, tenemos proyectos de desarrollo de software, tenemos proyectos que también están enfocados en ONGs o proyectos sociales y proyectos también que son en la parte industrial. El objetivo del estándar es que todos estos proyectos tengan un mismo lenguaje común y que todo el estándar pueda ser aplicado a cualquier tipo de proyecto o industria. Ese es el objetivo y el propósito de esta guía y de este estándar en primer lugar. En segundo lugar, el estándar busca asegurar algo fundamental que lo tiene en mente en un proyecto, y es que el estándar busca asegurar que la gestión de proyectos cree valor y beneficio para la organización, y esto se vuelve el objetivo, la brújula hacia dónde va el estándar. El estándar busca que un proyecto que se desarrolle genere beneficios. Si el proyecto no genera beneficios, no tiene sentido hacer este proyecto. En tercer lugar, para lograr este beneficio, el estándar busca y básicamente describe cómo los líderes, tanto de la organización como de proyectos, pueden aprovechar el poder de la gestión de proyectos para alcanzar este éxito. Todos estos elementos buscan que la organización pueda crecer, busca que la organización pueda ser sostenible. Y la palabra sostenible va a ser algo que vamos a ir viendo muy comúnmente, al igual que la palabra valor, que son los dos grandes elementos en los cuales el estándar y la guía se centran. Una vez que entendemos por qué el estándar es importante y cuál es su propósito, entendamos los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos. En primer lugar, tenemos que entender, para saber cómo funciona un proyecto, entender cuáles son las características de un proyecto, qué hace que un proyecto sea un proyecto. Para poder entender sus características, tenemos que centrarnos en primer lugar en el concepto de qué es un proyecto. El PMBOK octava edición actualizó este concepto y actualmente dice lo siguiente. Un proyecto es una iniciativa temporal que se desarrolla en un contexto único y se lleva a cabo para generar valor. Su carácter temporal indica un inicio y un fin para el trabajo realizado o para una fase del mismo. Básicamente lo que tenemos acá es un concepto que ha sido actualizado y actualmente se centra en tres elementos fundamentales. El primero es la iniciativa temporal. Cuando pensamos en la temporalidad, siempre teníamos en mente únicamente una cosa, y era que un proyecto tiene inicio y fin. Y eso era el concepto fundamental que teníamos. Sin embargo, ahora ese concepto se amplía. Y cuando pensamos en temporalidad, vamos a pensar que los proyectos son iniciativas para generar valor. El tema de valor, como vemos acá, cada vez es más y más importante. Está presente en todo. Un proyecto se hace para generar valor. Aunque los proyectos son temporales, en sus entregables, a menudo persisten más allá de su entrega. Esto es algo que antes no veíamos. Un proyecto no genera todo el valor una vez que se entrega. Un proyecto realmente genera valor cuando se usa por parte de la organización y ese elemento, ese entregable que el proyecto generó, realmente está generando beneficios. Y se da una vez que se entrega, más allá de la entrega. No está el valor solamente en entregar las cosas, sino que eso que se entrega realmente sea útil y se pueda utilizar en la organización. Para entender mejor esto, veamos la siguiente analogía. Pensemos en un proyecto como un barco que tiene un inicio y que este inicio nace en el puerto y que luego de un tiempo de navegación va a llegar a su destino. Aquí está el tiempo. Cuando llega al destino, este destino básicamente es cuando el proyecto se termina. Antiguamente pensábamos que un proyecto es exitoso cuando llega a su destino. Y cuando llega al destino nosotros medíamos el tiempo, es decir, que llegue a tiempo, que lleve en las fechas establecidas, y que también el costo esté en lo establecido y que cumpla con el alcance. Esto era, hasta hace no mucho tiempo, lo que pensábamos como éxito. El éxito era esto, que el proyecto tenga tiempo, costo y alcance completo, que se cumpla estos elementos. Sin embargo, esto ha estado cambiando.
Y ahora tenemos lo siguiente. Según este concepto del PMBOK octava edición, el destino es importante, sí, es necesario, sí, pero no es todo lo que tenemos que pensar cuando pensamos en valor, porque el proyecto es hecho y elaborado para generar valor. Ese es el objetivo que tiene el proyecto, la generación de valor dentro de la organización. ¿Cómo se genera este valor? En este caso, este barco lleva diferentes materiales. Lleva oro, lleva agua, lleva vino y lleva armas. Y esto va a ser entregado a sus stakeholders o interesados. Estos son los clientes. Ellos se sentirán satisfechos y entenderán que el proyecto realmente generó valor cuando se entregan estos elementos que estaban trayendo el proyecto o el barco. Si dentro de esta navegación, si dentro de este viaje desde el puerto hasta el destino, vinieron piratas y se robó el oro, hubo una tormenta y destruyó las botellas de vino, hubo una plaga y dañó el agua, y hubo agua y dañó las armas, este proyecto no sirvió para nada. Todo este viaje que se hizo, aunque llegara a tiempo, no tuviera costos adicionales y el alcance se cumpliera, aún así este proyecto no sería exitoso porque no genera valor si no entrega las cosas que había prometido y que realmente están alineadas con lo que los interesados quieren. De esta manera es como la temporalidad no solamente nos dice que nos fijemos en el término del proyecto, sino que veamos más allá, de tal forma que el proyecto será exitoso no solamente por completar el proyecto a tiempo, en el costo y en el alcance, sino cuando estos entregables que se generaron dentro del proyecto realmente sean lo que los clientes buscan o que los que el interesado quiere. El éxito en este caso del barco se da cuando entrega todos estos elementos de manera efectiva. Si se entregan estos elementos realmente y solamente en ese momento, el proyecto es exitoso. Una vez que entendemos el tema de temporalidad, veamos al siguiente punto, que es contexto único. Este contexto único significa que son básicamente las condiciones y el ambiente único que tiene cada proyecto y que distingue un proyecto de otro. De tal forma que en un proyecto podremos tener metas diferentes, alcances, duraciones distintas, tecnologías y riesgos distintos. Y tendremos que planificar pensando en esos elementos. De igual forma, como nosotros planificamos un viaje en función de las condiciones meteorológicas, no será un viaje igual cuando tengamos tal vez tormentas eléctricas que cuando tengamos fuertes vientos y grandes lluvias. La planificación se tiene que acoplar justamente a la ruta hacia dónde voy, hacia las condiciones que podría enfrentar. De esta forma y de la misma manera, la planificación de un proyecto se debe centrar y se debe enfocar en la realidad de ese proyecto. No existe una única talla o una única forma de hacer proyectos. Cada proyecto será distinto en función de su realidad. Eso es el contexto único. Y finalmente tenemos el tema de generación de valor. Y la generación de valor es el punto clave de un proyecto. Cuando nosotros pensemos en crear valor a través del cambio organizacional, estamos pensando que cuando pensemos en valor, vamos a considerar la perspectiva del negocio. Un negocio, una empresa hace un proyecto porque busca mover a la organización de un estado 1 a un estado 2. Este estado será justamente un estado en el cual se cumple un objetivo específico. Si nosotros pensamos y regresamos a nuestra analogía del barco, vamos a ver que nuestro proyecto tiene un inicio y tiene un fin, un puerto y un destino. Pero este proyecto, este barco no está solo, este proyecto pertenece a una naviera. Y esta naviera le va a dar los recursos al barco para que pueda navegar. Estos recursos pueden ser distintos, pueden ser, por ejemplo, el tema de dinero o el tema de personal, inclusive la misma nave. Esta naviera, esta es la organización. La organización le da los recursos al barco para que pueda hacer esta travesía. Y la organización tiene diferentes capacidades. Por ejemplo, en este caso, esta organización tiene 2 barcos adicionales. Una vez que el barco llega a su destino, genera valor y los clientes se sienten satisfechos, pues este vehículo o este proyecto genera beneficios.
que estos beneficios nuevamente regresarán a la organización. ¿Para qué? Para que pueda aumentar sus capacidades y con estos beneficios pueda tener un tercer barco, de tal forma que la organización crece gracias al proyecto. El PMBOK octava edición explica esto de una manera mucho más amigable a través del siguiente gráfico. Si nosotros vemos acá, tenemos un estado actual y un estado futuro. El proyecto es este medio que permite que una organización pase de un estado actual a un estado futuro. Si pensamos en nuestra naviera como la organización tendría 1 y 2 barcos como sus componentes. Sin embargo, esta naviera, luego de que el proyecto genera beneficios, pues va a tener 1, 2 y un tercer barco adicional, lo cual aumenta su capacidad. Y el momento en que aumenta su capacidad, también aumenta su valor de negocio. De esta manera, de un estado inicial que voy a poner como EI, una vez que el proyecto se genera, esto hace que el valor de negocio suba. Eso es el poder de los proyectos y eso es lo que vemos en esta imagen. Esta imagen representa el impacto que tienen los proyectos en el estado de la organización. Los proyectos hacen que una organización pase de un estado actual a un estado futuro que esté enlazado con los objetivos estratégicos de la empresa. Una vez que entendemos esto, lo siguiente que tendremos que pensar es ¿por qué se inician los proyectos? ¿Por qué los proyectos existen? ¿Por qué hacemos proyectos? Para entender esto, vamos a ver lo siguiente. Esta es nuestra naviera. ¿Por qué esta naviera que veíamos anteriormente hace proyectos? Y básicamente es por 4 razones. La primera es porque se debe cumplir con una regulación. Si a esta naviera se le dice o el gobierno le dice que tiene que cumplir ciertas regulaciones, generará proyectos para poder cumplirlas y poder seguir trabajando. Esto significa que la naviera podrá ser sostenible en el tiempo y seguir trabajando gracias a los proyectos que se implementan. En segundo lugar, para satisfacer las necesidades de un cliente. Si viene un cliente y le dice a esta naviera que tiene que viajar desde Alemania hasta Ecuador, ese viaje será un proyecto y la naviera hará justamente una planificación que permita cumplir con esos requerimientos. Es decir, los proyectos se generan por requisitos o solicitudes de clientes. En tercer lugar, los proyectos se implementan justamente para generar un cambio dentro del negocio o un cambio de nuevas tecnologías. Si esta naviera quisiera mejorar sus procesos y tener viajes mucho más precisos, podría implementar sistemas de GPS en todos sus barcos. La implementación de esos sistemas dentro de los barcos es un proyecto, de tal forma que los proyectos permiten mejorar y también tiene que ver con sostenibilidad, porque le permite una mejora continua. Finalmente, si se quiere crear nuevos productos dentro de esta naviera, si se quiere mejorar procesos, si se quieren corregir productos o procesos, también se generarán proyectos. De tal forma, los proyectos permiten la sostenibilidad de la organización y permiten que exista esta transición de un estado 1 a un estado 2, que esté enfocado con los objetivos estratégicos. De esta manera, nosotros en esta clase hemos aprendido 3 cosas fundamentales. Entendimos cuál es el propósito del estándar, por qué el estándar existe y por qué es tan importante. En segundo lugar, entendimos cuáles son las características de un proyecto. ¿Qué hace que un proyecto sea un proyecto y por qué los proyectos deben generar valor? Y finalmente, entendimos cómo inicia un proyecto. A través de sus 4 elementos, un proyecto se genera y debe ser realizado. De esta manera concluimos nuestra primera clase. En la siguiente sesión vamos a enfocarnos en el tema de valor y específicamente en la entrega de valor. Saludos y nos vemos en la próxima clase. Antes de pasar a la siguiente clase, te quiero recordar que puedes apoyar a este proyecto educativo a través de 3 simples acciones. En primer lugar, dando un like y dejando un comentario acerca de cómo te parece el curso. En segundo lugar, comparte esta información. Comparte con personas que le puedan servir o que quieran aprender sobre gestión de proyectos. Y en tercer lugar, puedes suscribirte a este canal si quieres aprender más sobre gestión de proyectos. Estas 3 acciones tan simples pueden ayudar a que el contenido educativo que generamos pueda llegar a más personas y realmente este proyecto que estamos desarrollando genere resultados y ayuda a las personas a conocer y aprender sobre gestión de proyectos. Ahora continuemos con nuestra siguiente clase.